En los últimos años, Irak ha visto cómo las mujeres comienzan a abrirse poco a poco, se dan paso en la política, enfrentan enormes desafíos, pero también protagonizan hitos históricos. Desde la creación del primer partido político exclusivamente femenino, hasta la llegada de mujeres a cargos claves como gobernadoras, líderes parlamentarias, el camino ha estado marcado por la lucha contra estructuras patriarcales y riesgos de retroceso en derechos civiles. Vamos a entender y acercarnos a este panorama. Vamos a platicar con Gabriela Vargas, politóloga y perteneciente a la red de politólogas. Nos comparte su análisis sobre el presente y el futuro de las mujeres de la política aquí, y aprovecho también, vamos a tomar un poco el ejemplo, sí, Irak, pero la política con las mujeres también en México. Gaby, muchas gracias por acompañarnos. Para empezar, ¿cómo describirías el estado actual de la participación de las mujeres en la política iraquí? Hola, Jania, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. ¿Cómo lo describiríamos, Jania? Mira, tengo que dar una breve introducción porque regularmente cuando se están atravesando momentos críticos en el mundo como los que estamos viviendo, lo que suele retroceder primero son los derechos de las mujeres. Se quedan en un estado de estancamiento. Y cuando hablamos de Irak, presumiríamos, curiosamente, que estaría en una situación de mucho mayor desventaja que en otras latitudes, porque evidentemente un país tan conservador, de mayoría musulmana, con un sistema patriarcal, como bien has referido, tendría que estar dando evidencia, pues incluso de mayor silenciación, aprovechando estas coyunturas donde el interés mundial está en otros lados del mundo. Y sin embargo, la verdad es que podríamos decir que hay una buena noticia, ¿no? O sea, la buena noticia es que ha sido reconocido el primer partido político de mujeres en Irak, Jania. Y una buena noticia. Es una buena noticia porque dada la historia que ha tenido Irak en relación a la participación política de las mujeres, estamos viendo una apertura que inició en 2003 con este tránsito democrático en el país que intenta dar muestras de apertura, y que gracias a este activismo que también las mujeres tienen desde el 2000 y que ha tenido agrupaciones importantes como activistas allá, se ha ido consolidando. Seguramente, Jania, tu auditorio también conoce de que aún sigue siendo una práctica la lapidación de las mujeres en Irak por los famosos crímenes de honor, ¿no? Sí, esos asesinatos que se hacen de manera pública, Jania. Es inverosímil que todavía exista un crimen cometido por el aval legal y social en una comunidad, dada la creencia que se causa un desprestigio a la familia por causa del comportamiento sexual de las mujeres. Y sin embargo sucede. Sí, por supuesto, es Irak que avanza, insisto, poco a poco, pero también me hiciste recordar Afganistán, que las mujeres trabajaban, tenían derechos, y en cuanto entró el Talibán, primera y segunda etapa o segunda temporada, lamentablemente, les quitaron esos derechos, las regresaron a sus casas, las obligaron de nueva cuenta a replegarse, a no estudiar, a castigarlas, a lapidarlas, y los castigos son francamente inhumanos, son castigos públicos, enterrarlas en el piso y lanzarles piedras, ¿no? O latigrearlas en los campos de fútbol, no las dejan ni siquiera tener un partido, no político, en donde podrían expresar su opinión y sus derechos, sino un partido de fútbol, ni siquiera. Irak tenía más o menos la misma actitud contra las mujeres. Me parece que sí es un avance. ¿Habrá ejemplos de mujeres que han marcado historia en Irak, Gaby? Todavía no. Si bien las asociaciones que han dado origen a este partido son muy fuertes y sí han logrado frenar estos avances conservadores, no tenemos mujeres representativas. Sin embargo, sí han llegado mujeres al Parlamento, han llegado parte de mujeres al ministerio, y lo que pretende este partido político, según su fundadora, que es Jihan Altay, es que el partido posiciona a las mujeres en lugares claves
y no los tradicionales donde las dan las agendas o de derechos humanos o de mujeres o cuestiones más tradicionales que no hacen más que reproducir lo que ya existe. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Ellas saben también que solo lo pueden hacer este avance a través de los propios partidos políticos, como sucede en todo el mundo, Jania, ¿no? Si no es a través de los partidos, no tienes una posibilidad de incidencia política. Entonces, este reconocimiento que ya además tienen 7,000 integrantes, Jania, 7,000 integrantes, y además cubren el requisito, ¿no? El requisito que les establecen es que tiene que haber un mínimo de 30% de hombres en su integración. Lo cumplieron, porque también hay que decirlo, Jania, también hay muchos hombres que están reconociendo los derechos de las mujeres y que también apuestan porque tengan otra calidad de vida y que también esperan una sociedad distinta con una mayor integración de las mujeres y mayor respeto a sus derechos humanos. Entonces, también hay muchos hombres participando en este nuevo partido político y que también nos habla de una transformación en su sociedad. Me parece que aún estamos lejos, a pesar de este avance, de que podamos tener mujeres que tengan un peso político fuerte en Irak. Las próximas elecciones parlamentarias son en noviembre. El hecho de que ya tengamos este partido político que va a posicionar el tema de la agenda de género en una cultura tan conservadora, pues nos debe congratular, porque sí es un avance a pesar de esta circunstancia, insisto, de ralentización o incluso estancamiento de los derechos políticos de las mujeres en el mundo, Jania. Claro, justo los números nos hacen reflexionar mucho. Sí, la fundación de este partido, con 7,000 integrantes, aunque puntualizas muy bien, la ley los obliga a que tengan 1/3 de miembros que sean hombres, y los partidos generalmente en aquel país pues son de hombres. Pero también hemos visto retrocesos, ¿no? Como la propuesta de ley para legalizar matrimonios infantiles, que me parece y lo voy a decir con sus palabras, una salvajada. ¿Qué riesgos implica esto para los derechos de las mujeres? Porque lo ponen, o lo podríamos poner como ejemplo en Irak, y quizá a ustedes que nos están escuchando se les haga muy lejos, pero aquí también tenemos los usos y costumbres en donde cambian a nuestras niñas por una caja de refrescos, por una cantidad Totalmente. de animales, ¿no? Por eso, insisto, hay que voltear a ver al mundo para no repetir ejemplos como estos. En Irak igual, avanzan un paso y hay 3 para atrás, ¿no? ¿Qué riesgos implicaría esto para los derechos de las mujeres y los matrimonios infantiles que sean legales? Mira, desafortunadamente, Jania, la historia de los derechos de las mujeres es de avances y retrocesos. ¿Qué más quisiéramos que fuera progresivo y que avanzáramos un paso y no tuviéramos que regresar 3? Pero desafortunadamente, insisto, el sistema reproduce sus propias resistencias, ¿no? En tanto no se desarticula y transforma un sistema patriarcal, pues vamos a ir en avances y retrocesos. El caso de Irak, como muchos países musulmanes, como muchos países latinos y desafortunadamente incluso nuestro propio país, avanzamos en leyes, pero la cotidianidad nos refleja cuestiones totalmente diferentes, y el número de feminicidios, por ejemplo, es un indicador grave. Claro. Aquí en México y en todo el mundo, Jania. Entonces, por eso las mujeres tenemos que estar muy alertas. Las mujeres en la política, el hecho de que llegan y toman un lugar, pues no les garantiza absolutamente nada, y no les garantiza independientemente del país que se trate, Jania. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ahorita estamos atravesando un momento crítico, está enfrentando pues nada más y nada menos el conflicto Rusia-Ucrania, está enfrentando a un gobierno en Estados Unidos con Trump a la cabeza y que quiere y que impone impuestos a toda la comunidad europea y condiciona el entorno internacional. Entonces, incluso mujeres que podríamos pensar que tienen todo el apoyo institucional, toda la entereza y un reconocimiento, como me voy al extremo, el de Ursula von der Leyen, tienen serias limitaciones en su actuación política y se enfrentan a diversos retos y son cuestionadas, y hay que decirlo, muchísimo más que los hombres en las mismas posiciones, Jania. Claro. ¿Qué perspectivas ves hacia el futuro? El futuro inmediato, por supuesto.
Veo un momento difícil para los derechos de las mujeres. Veo incluso las tentaciones que estamos viendo en países como Argentina o Estados Unidos, el mismo Irak, los matrimonios que dices, a pesar de esta representación política que acaban de autorizar, los riesgos de retrocesos en nuestros derechos, porque en momentos en que el conflicto bélico se posiciona y la tensión económica y belicista se posiciona en la agenda pública, los derechos de las mujeres duermen o retroceden, Jania. Y bueno, yo les invito, aprovecho en tu espacio para hablarles y convocarles a dar una lectura a mi libro que recién escribí, Líderes e Insumisas, el llamado de la marea salmón, donde doy cuenta precisamente, Jania, que estamos en un momento en el que tenemos que estar alertas, principalmente las mujeres, ante este tipo de amenazas con los gobiernos autocráticos que se están posicionando en el mundo, porque cuando este tipo de gobiernos regresan, los derechos de las mujeres retroceden y tenemos que fomentar y apoyar los nuevos liderazgos de mujeres que están ahorita en la escena pública, que están también en la escena política, porque de no hacer un ejercicio sororo comunitario alrededor de ellas, de todas las mujeres que están gobernando, para que no vayan a sumarse a esa ola de retrocesos, están en riesgo los derechos de todas las mujeres en el mundo, Jania. Por supuesto, y me parece puntualísimo, acertadísimo tu libro, y además, bueno, el nombre, La Marea Salmón, me encanta. ¿Cuándo sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Por dónde lo podemos buscar, leer? ¿Está en línea, Gaby? Ahorita está en ebook, Jania, en Amazon. Pronto haremos las presentaciones. Me gustaría que estés ahí, que vayan muchas mujeres y hombres, porque hablamos de las nuevas masculinidades. Casos como Irak suceden porque hay hombres convencidos que hacen también esa red a las mujeres, y también hay que mencionarlos y reconocerlos. Yo espero que estén ahí. Pronto anunciamos la presentación física y también su disposición en librerías. Jania, muchísimas gracias. Pues enhorabuena, Gaby, muchas felicidades. No es tu primer libro, siempre especializada en estos temas de la política, los derechos, las vocaciones y también el resguardo de nuestros datos, ¿no? La información personal. Te agradezco mucho el análisis. Vamos a buscarlo, por supuesto. Y claro, tomamos la invitación, ya es nuestra. En cuanto se haga la primera presentación y el circuito de la misma, ahí estaremos, ya le estaremos platicando e invitando también a nuestro auditorio. Muchísimas gracias, Gabriela. Es Gabriela Vargas, politóloga internacionalista, especialista en estos temas. Un abrazo, Gaby, y estamos al habla. Un abrazo, mi querida Jania, a ti y a tu auditorio.